Todavía recuerdo la maleta recargada en la puerta de mi cuarto. Ella no dijo ni una palabra, solo señaló. Ese lugar que un día fue mi refugio, ahora iba a ser de la mamá de su esposo. No era un malentendido, era una decisión, un intercambio. Y cuando me di cuenta, ya no era parte de la casa, era solo un peso que necesitaban quitar del camino. Después de todo lo que hice, me corrieron como si fuera un mueble viejo, pasado de moda y desechable. Pero lo que más me dolió no fue la maleta lista, fue la frialdad en la mirada de mi propia hija. No fue solo el cuarto lo que me quitó, fue mi piso, mi espacio, mi valor. Si eres mamá, abuela, y ya sentiste que te volviste invisible dentro de tu propia familia, esta historia va a tocar algo dentro de ti. Hoy les voy a contar cómo me echaron de la vida de mi hija y cómo, a partir de eso, di el paso más difícil y más liberador de mi vida. Porque hay momentos en que el dolor nos empuja hacia afuera, pero también hay días en que nos enseña a empezar de nuevo. Ella me sacó del cuarto, pero no pudo sacarme de mí misma. Y antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿ya pasaste por algo así? Tengo muchas ganas de saber qué piensas sobre esto. Aprovecha y dime desde dónde estás viendo. Ciudad y país. Así es como nos reconocemos por aquí. Y si esta historia ya te tocó de alguna manera, suscríbete al canal. Aquí, cada relato es un abrazo, y puede ser justo lo que necesitabas escuchar hoy, porque todo empezó ahí, con una maleta recargada. Pero lo que viví después de eso, nadie se lo esperaba. Vivir con mi hija después de quedar viuda parecía lo más natural. Tenía 72 años, el corazón cansado de tanta pérdida, y la esperanza de que el amor de madre siempre tendría un lugar ahí. La casa era sencilla, pero cargaba el ruido de la vida, olla en la estufa, risas en el pasillo, el sonido de los niños corriendo. En mi cuartito cabían mis recuerdos, mis retratos viejos y el olor de un tiempo que ya no volvería. Aunque no lo dijera, sabía que no era la prioridad, pero hacía lo posible para no molestar. Ayudaba como podía. Me quedaba más callada de lo que me gustaba. Aceptaba ser secundaria en el escenario donde un día fui protagonista. Y en el fondo, creía que mi presencia todavía significaba algo ahí. Pero el tiempo tiene una manera cruel de mostrar lo que nadie quiere decir. Las palabras dejaron de llegar, los agradecimientos desaparecieron y las miradas empezaron a atravesarme como si fuera invisible. Ya no preguntaban cómo estaba, solo me veían cuando necesitaban algo. Ese silencio no era el mismo de quien descansa, era el silencio de quien se está volviendo una molestia. Y aún así, me negaba a verlo. Como tantas madres olvidadas, me aferraba a la idea de que todavía era necesaria, que todavía era parte, que todavía me veían. Pero las madres invisibles aprenden temprano. A veces, el abandono empieza de forma silenciosa, y ese silencio no gritaba, corroía. Poco a poco, fui entendiendo que mi presencia pesaba más de lo que ayudaba. Ya no me consultaban. Las decisiones se tomaban a mi alrededor, como si fuera una visita sin hora para irse. Me sentí una anciana rechazada dentro de mi propio hogar. Es extraño darse cuenta de que lo que antes se llamaba amor se volvió tolerancia, y que la tolerancia tiene fecha de caducidad cuando la paciencia es limitada. No hace falta que te corran a gritos para sentirte corrida. Basta con darse cuenta de que ya nadie nota cuando entras o sales de un cuarto. Existen heridas emocionales que no sangran, pero dejan marcas más profundas de lo que uno se imagina. Y una madre rechazada no necesita mucho para darse cuenta de lo que está pasando. Una palabra fría, una mirada impaciente, una respuesta cortante. Todo eso se va sumando. Y la mujer que ya fue la base de todo, que ya sostuvo la casa en los hombros, pasa a ser vista como una sombra que ocupa espacio. Y aunque con el corazón apretado, una trata de justificar lo que siente. Es solo estrés, está cansada, no es personal, pero en el fondo, una sabe. Poco a poco, me fui dando cuenta de que me estaban empujando fuera de un lugar que yo ayudé a construir. Cada detalle de esa casa tenía un poquito de mí, pero ahora me trataban como si ya no perteneciera. Y eso dolía, porque el abandono familiar no siempre viene con portazos. A veces viene con demasiado silencio, viene con ausencias que nadie comenta, y con la sensación constante de que estás sobrando. Y fue ahí que empezó a caer el 20. Yo era una madre abandonada por su hija,
aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Lo más doloroso es cuando el desprecio viene de quien criaste con tanto amor. No es como si fuera un extraño, es tu sangre, tu reflejo, y la cabeza empieza a llenarse de preguntas. ¿Qué fue lo que hice? ¿Será que estoy estorbando? ¿Será que se avergüenza de mí? Y con cada respuesta que no llega, el corazón se cierra un poquito más. La soledad en la tercera edad no es solo estar sola, es sentir que, aunque estés rodeada de gente, ya no importas. Y esa sensación, nadie te prepara para ella. Empecé a callarme, y en mi silencio lloraba bajito. Esperaba que alguien se diera cuenta, que alguien preguntara si estaba bien, que alguien dijera, quédate aquí, te necesitamos. Pero ese alguien nunca llegó, y las palabras que no decimos terminan ahogándonos con el tiempo. Fue ahí que entendí lo que tantas mujeres maduras pasan, un desahogo de madre que nunca encuentra oídos, la sensación de ser olvidada en vida. Y cuando me di cuenta de eso en mí, fue imposible no verlo. Pero sabes, hay algo que nadie te cuenta. El silencio también es respuesta. Y el mío, aunque dolía, empezó a mostrarme verdades que evitaba enfrentar. El abandono familiar que tanto temía ya estaba pasando, solo que no tenía nombre, y en el fondo, tal vez lo sabía desde el principio. Pero tardé en aceptarlo. Como tantas otras mujeres que cargan la culpa junto con la maleta emocional, necesité sentir el dolor hasta el fondo para empezar a levantarme. Y fue exactamente en ese momento que las señales empezaron a volverse demasiado visibles para ignorarlas. No fue de un día para otro, pero una madre se da cuenta, siempre se da cuenta. Los cambios empiezan pequeños, casi imperceptibles. Un buenos días más frío, un plato dejado en el fregadero sin explicación, una conversación interrumpida sin motivo, una mirada que evita la tuya. Todo parecía normal, pero la incomodidad empezó a vivir en los detalles. Ya no me invitaban a las pláticas de la tarde, y, poco a poco, me volví esa que tenía que esperar a que la llamaran. Y casi nunca pasaba. La gota no cae de una vez, gotea, gotea, hasta hacer charco. Y cada gesto, cada ausencia, me iba mostrando una nueva realidad. La suegra de mi hija, la mamá de su esposo, empezó a aparecer seguido. Al principio eran visitas esporádicas, pero pronto ya estaba entrando como quien vivía ahí. Y yo ahí, observando en silencio, sintiendo mi espacio vaciarse sin que nadie dijera nada. No era solo la casa la que estaba cambiando, era mi lugar en ella. Esa presencia constante parecía un aviso. Alguien se va a tener que ir. No tardé en darme cuenta de que todo giraba en torno a ella. Las comidas empezaron a servirse en horarios diferentes. Me dejaban fuera de las decisiones, de las conversaciones, hasta de los juegos con los nietos. Empecé a ser tratada como una huésped que se quedó demasiado tiempo. Me sentí una anciana rechazada en el escenario que yo misma ayudé a construir. El cariño se volvió indiferencia, el respeto se volvió impaciencia, y la sensación de que algo estaba a punto de pasar empezó a ahogarme por dentro. Fue en una mañana cualquiera que escuché la frase que me desgarró por dentro. Ya vivió bastante. Ahora es nuestro turno. No sabían que estaba ahí, cerca, en silencio. No sabían que esa frase iba a echar en mi cabeza por semanas. En ese momento, no lloré, ni dije nada, pero sentí como si mi corazón se hubiera encogido. Era una madre rechazada, y esa sentencia fue la confirmación que no quería escuchar. Las palabras pesan, pero lo que no se dice pesa todavía más. A partir de ahí, todo quedó más claro. Las comidas sin lugar para mí, las miradas desviadas, el ambiente que me empujaba lejos. Era como si solo estuvieran esperando el momento indicado para sacarme. Un momento que, para mí, ya había empezado sin aviso. Y el dolor más silencioso es ese, saber que todavía estás presente, pero ya fuiste reemplazada. Una madre olvidada dentro de su propia casa. Ese es uno de los peores tipos de soledad. Lo peor no era solo el abandono, era darme cuenta de que me estaban reemplazando. La presencia de la suegra de mi hija no era apenas una visita frecuente. Estaba tomando mi lugar, poco a poco, con el permiso de todos. Y ahí, sin que nadie lo dijera en voz alta, el intercambio se estaba haciendo. Un intercambio frío, calculado, doloroso. Y lo más cruel era que todos parecían pensar que era normal, como si una madre pudiera cambiarse como se cambia un mueble de lugar. Empecé a dudar de mí misma. ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que son cosas mías?
¿Será que estoy viendo problemas donde no los hay? Pero cada gesto me decía lo contrario. Cada silencio confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Estaba viviendo un drama familiar real, solo que nadie lo llamaba por su nombre. Y no hay nada más cruel que ser abandonada, mientras todavía estás adentro. Pero lo que no sabía es que lo peor todavía estaba por venir. Y fue justamente en esa tensión silenciosa que algo más grave pasó. Algo que transformó toda esa intuición en certeza. Algo que nunca voy a olvidar. Una escena tan simple y tan brutal que hasta hoy la veo con los ojos del alma. Ese momento no tuvo gritos, no tuvo discusión, solo una maleta, recargada en la puerta. La escena era simple, casi muda, pero dentro de mí todo gritó al mismo tiempo. Mi maleta, la misma que llevé cuando llegué ahí años atrás, estaba recargada en la puerta del cuarto, lista, cerrada, como si yo misma la hubiera arreglado, pero no fui yo. Ya estaba ahí antes de la conversación, antes de las palabras. Fue el gesto que me avisó que mi presencia tenía fecha de caducidad y había vencido. Mi hija me llamó para platicar, pero ni me volteó a ver a los ojos. Habló sobre espacio, sobre cambios, sobre lo mejor para todos. Sus palabras eran demasiado bonitas para una actitud tan cruel. Era como si estuviera leyendo un texto ensayado, tratando de parecer justa, pero yo sentía la incomodidad detrás de cada coma. Era como si se estuviera deshaciendo de un peso con pena. Y ese peso era yo. Dijo que necesitaban reorganizar la casa, que la mamá de su esposo iba a pasar más tiempo por ahí, que tal vez sería mejor que me fuera a pasar unos días con mi hermana, solo hasta que las cosas se acomodaran. Pero conozco bien el tono de quien quiere evitar conflictos. No era una petición, era un aviso, y la maleta ya lo decía todo. Ni me preguntaron si tenía a dónde ir, ni me ofrecieron ayuda con nada. Solo esperaban que entendiera, que aceptara calladita, como tantas madres invisibles que son echadas de su propia casa sin ser oficialmente echadas. La decisión ya estaba tomada, yo era solo la última en saberlo. El dolor no vino de un grito, sino de la frialdad de quien actúa como si fuera normal, como si yo no tuviera historia ahí. Lo más cruel es que nadie lloró, ni ella, ni él, ni los niños, que siguieron jugando como si nada estuviera pasando. Yo, que ya fui los cimientos de todo ahí, ahora era solo un estorbo con maletas listas. Y eso me hizo pensar en cuántas madres maduras pasan por esto sin contárselo nunca a nadie, sin desahogo, sin justicia, solo tragándose el dolor en silencio. Ese es el dolor silencioso que más corroe. Mientras miraba esa maleta, recordé cuando llegué a esa casa. Recordé cuando ayudé con las cuentas, con los cuidados, con los nietos. Recordé las noches que me quedé despierta mientras ella descansaba. Recordé cuánto di, cuánto me entregué. Y ahora, nada de eso parecía importar. La memoria de todo lo que hice fue aventada al fondo de esa maleta. Y ahí, mi corazón se despidió antes de que mis piernas se movieran. No reaccioné, no lloré, no grité. Solo fui al cuarto. Respiré hondo y empecé a prepararme, no porque aceptara aquello, sino porque entendí que insistir sería peor. Era como tocar una puerta que ya estaba cerrada con llave por dentro. Y fue así que la mujer que un día fue indispensable se volvió apenas un silencio que había que quitar. Y aún así, era solo el comienzo de mi historia, porque a veces lo que parece ser el final es solo el empujón que la vida te da para encontrar otro camino. Y en ese momento, no tenía ni idea, pero el camino que empezaba a partir de ahí me iba a llevar de vuelta a mí misma, aunque con el corazón herido, aunque con todo derrumbado. Todavía tenía algo adentro que nadie podía empacar. Salí con 2 maletas y un silencio pesado dentro de mí. No azoté la puerta, no volteé atrás. Solo puse los pies en la banqueta como quien acaba de ser olvidada por dentro. Era como si la calle me estuviera esperando, pero no por elección. Estaba saliendo no solo de una casa, sino de un papel. Dejaba ahí el lugar de madre acogida y asumía el lugar de mujer rechazada. Y ese lugar nadie te prepara para ocuparlo. No tenía a dónde ir, no de inmediato, pero la única persona que se me vino a la mente fue mi hermana. Vivía en un pueblito del interior de México, lejos de todo, lejos de todos. No nos hablábamos tan seguido, pero siempre hubo cariño verdadero. Era sencilla, vivía de manera modesta, pero yo sabía, ahí tendría lo que más me hacía falta en ese momento.
un abrazo sin juicios, un techo con afecto y tal vez un poquito de paz. Tomé un camión en la central más cercana, con la maleta en el equipaje y el corazón apretado en el regazo. Las horas de carretera parecían eternas. El zarandeo del camión hacía doler el cuerpo, pero lo que dolía de verdad era el pensamiento. Me quedé reviviendo cada escena, cada gesto que me llevó hasta ahí, como alguien que repasa una película para tratar de entender dónde fue que todo se descompuso. Pero no había una escena sola. Era una sucesión de pequeñas heridas que me trajeron hasta ese asiento. En la ventana, el mundo pasaba despacio, como si quisiera recordarme que la vida sigue. Observaba los campos, los pueblitos, las caras extrañas. Cada parada del camión parecía un nuevo comienzo posible, pero ninguno era mío. Me sentía una madre abandonada por su hija, pero también una mujer buscando un lugar donde pudiera respirar. No necesitaba lujos, solo quería sentirme vista, escuchada. Solo quería dejar de sentir que estaba sobrando. Y en esa carretera, entre lágrimas y polvo, una idea empezó a nacer. Llegué cansada, molida por dentro. Pero cuando mi hermana abrió la puerta y me abrazó, me derrumbé. Fue como si mi cuerpo dijera: ahora ya puedes caerte, alguien te va a sostener. Ella no hizo preguntas, no me pidió explicaciones. Solo me dio un cuarto, una toalla limpia y un silencio acogedor. Y en ese silencio, empecé a respirar otra vez. Esa casa era pequeña, con olor a café recién hecho y ventanas que dejaban entrar el sol. Los muebles eran viejos, el colchón era duro, pero había paz. Nadie ahí me quería cambiar por otra. Nadie ahí me trataba como un peso. Por primera vez en mucho tiempo pude quitarme la culpa. Y fue en esa sencillez que empecé a sentir algo que ya ni recordaba cómo era: tranquilidad. Los días empezaron a pasar con otro ritmo. Sin prisa, sin presiones, sin silencios pesados. Ahí podía sentarme en el patio, mirar el cielo, escuchar los pájaros. La soledad en la tercera edad duele, pero la solitud, cuando es elegida, cura. Empecé a recordar quién era antes de todo, antes de ser mamá, abuela, ayudante, sombra, antes de ser invisible en la casa que un día llamé hogar. Y fue en ese respiro, en ese espacio nuevo entre el dolor y la calma, que me di cuenta de que el camino más difícil que había caminado también podría ser el más liberador. Todavía no era hora de entender todo, pero ya era suficiente para empezar a levantarme, porque cuando te echan de la vida de alguien, la única opción que queda es volver a entrar en la tuya. Ese lugar sencillo donde estaba no tenía lujos, pero tenía algo raro: silencio con sentido. Era diferente del silencio frío que me rodeaba antes. Ahí, el silencio no era desprecio, era acogimiento. Era como si cada minuto en silencio me diera permiso para escucharme de verdad. Podía caminar por la casa sin miedo a molestar, pisar despacito, sin sentir que me estaban midiendo. Y ese tipo de libertad cura cosas que ni sabíamos que estaban rotas. Pasé los primeros días solo observando, la luz entrando por la ventana, el viento moviendo las cortinas, el olor del pan horneándose. Parece sencillo, lo sé, pero después de tanto tiempo siendo solo funcional, ser contemplativa es un regalo. Sí lloraba, pero era un llanto que lavaba, no que ahogaba. Era como quitarme capas de resentimientos que se acumularon sin darme cuenta. Porque cuando una vive en una casa donde no la quieren, se va encogiendo poco a poco. Y ahí, en ese silencio calmado, empecé a estirarme por dentro. En medio de la paz, empecé a acordarme de mí. No de la mamá, de la abuela, de la cuidadora, sino de la mujer, de las cosas que me gustaban antes, de las ganas que guardé por años. Recordé que ya fui curiosa, soñadora, hasta necia, y que todo eso se fue apagando, como quien se va anulando para caber en lo que esperan. Pero ahora nadie esperaba nada de mí, y eso, curiosamente, fue el mayor alivio que podía recibir. El dolor todavía estaba ahí. El abandono familiar no desaparece de una hora para otra. Todavía me dolía recordar la mirada de mi hija, del cuarto que ya no era mío. Pero ese nuevo espacio no exigía que fingiera estar bien. Podía sentir, podía respirar, podía existir sin necesidad de justificar. Y fue en ese derecho de existir que encontré un hilo de sanación. Pequeño, pero firme lo suficiente para aferrarme. A veces,
Pasaba la tarde solo escuchando los sonidos de la calle y repasando pensamientos. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en el librero de mi hermana. Anotaba recuerdos, frases sueltas, preguntas que no hacía desde hace décadas. Era mi manera de escucharme, de darme voz otra vez. Ese diario se volvió mi espejo, y por primera vez en años me miraba, no como la mujer que fue echada, sino como la mujer que sobrevivió. Y eso hizo toda la diferencia. Esa casa sencilla se volvió mi refugio, el lugar donde entendí que ya no necesitaba pedir permiso para sentir, que podía vivir con ligereza, aunque cargara cicatrices, que la soledad, cuando es elegida, no es dolor, es descanso, y que el abandono no define quiénes somos, solo revela quién no supo valorarnos. Empecé a ver otras mamás del barrio, otras historias parecidas a la mía, y me di cuenta, no era un caso aislado, era una entre muchas. Ese reconocimiento me trajo fuerza. Si otras mujeres maduras lograban levantarse, yo también podía. No se trataba de olvidar lo que pasó, sino de transformarlo. Esa herida emocional no necesitaba tragarme. Podía ser cosida con cariño, tiempo y verdad. Y fue en esa costura silenciosa que empecé a reencontrar a la mujer que fui un día, y a coser, puntada por puntada, a la mujer que podía volver a ser. Fue ahí, entre una tarde y otra, que algo dentro de mí empezó a despertar. Todavía tímido, todavía frágil, pero vivo. Unas ganas de hacer algo, de moverme, de volver a pertenecerme a mí, porque el silencio ya había hecho su papel, mostrarme que todavía existía. Ahora era hora de dar un paso fuera del dolor y hacia algo nuevo. Fue en una tarde tibia, sentada en el patio con una taza de café, que sentí algo diferente. No era nostalgia ni tristeza, era una inquietud buena, como si alguna parte de mí estuviera lista para salir del luto. No el luto por la pérdida de alguien, sino por la pérdida de mí misma. Poco a poco, ese silencio que antes era descanso, se volvió impulso. Ya no quería solo existir, quería empezar de nuevo, pero esta vez sin borrarme en el proceso. Me acordé de una gana antigua, de esas que una entierra para cuidar a otros. Cuando era más joven, me encantaba hacer dulces. Inventaba recetas, decoraba frascos, soñaba con vender en el barrio. Pero la vida fue pasando. Llegaron los hijos, se apretaron las cuentas, y el sueño se quedó para después. Ahora, con tiempo, manos firmes y un alma necesitando florecer, pensé, ¿por qué no? Le platiqué a mi hermana, que sonrió con los ojos. Me llevó hasta la plaza y dijo, aquí puede ser un buen lugar para empezar de nuevo. Empecé con poco, 3 tipos de dulces, un banquito prestado, puse un mantel bonito en la mesita y llevé mi mejor sonrisa. El primer día vendí casi todo, pero lo más valioso que recibí fueron las miradas. La gente me miraba a los ojos, me decían, señora talentosa, mujer fuerte. Por primera vez en mucho tiempo me sentí valorada, no como mamá ni como abuela, sino como persona. Con el tiempo, fui aprendiendo los gustos de cada uno. El niño de la escuela que siempre pedía el mismo brigadeiro, la señora que le gustaba platicar mientras escogía, el señor que pasaba solo para decir que mi dulce le recordaba al de su mamá. Cada persona me devolvía un pedacito de mí. Cada sonrisa era un ladrilito reconstruyendo mi autoestima. Y así, vendiendo dulces, fui endulzando de vuelta mi propia historia. Fue ahí que entendí. Ya no necesitaba esperar el reconocimiento de quien me cambió. Podía construir algo nuevo, algo solo mío. No se trataba de olvidar el abandono, era de no vivir más a partir de él. No era de borrar el dolor, sino transformarlo en puente, entre lo que fui y lo que todavía puedo ser. Esa decisión de levantarme, de crear, de entregarme con conciencia, fue la decisión que cambió todo. Empecé a despertarme con ganas, con propósito. No importaba si era poco dinero. El valor era otro. Me sentía útil, viva, dueña de mi tiempo. Y el dolor, que antes era un peso, ahora era un recuerdo distante, uno que me recordaba lo capaz que era. Me volví una de las mujeres maduras fuertes de la ciudad, y todo eso sin depender de la mirada de aprobación de nadie. Ahí, en esa plaza sencilla, entre risas y papel celofán, entendí algo poderoso. El nuevo comienzo después de los 60 no solo es posible, puede ser hermoso. No importa si nos sacaron de un cuarto. No importa si nos dieron la espalda.
Todavía tenemos el poder de decidir qué hacer con lo que quedó. Y a veces, lo que quedó es exactamente lo que necesitábamos para florecer. Y en ese florecer, no me imaginaba quién me vendría a buscar. Esa placita se volvió más que un punto de venta. Se volvió mi escenario, mi espacio, mi lugar en el mundo. Ahí no me veían como un peso, sino como alguien que sumaba. La gente me escuchaba, se reía conmigo, me esperaba. Y cada una de ellas, sin saber, me ayudaba a pegar los pedazos que habían sido rotos. Después de tanto tiempo siendo ignorada, era finalmente notada. Y eso devolvió una parte de mí que ni sabía que todavía existía. No era solo el sabor de los dulces, era el cuidado en el empaque, el cariño en las palabras, el brillo en los ojos y tal vez el hecho de que mi historia, aunque no la contara, estaba ahí. Cada cliente era un intercambio silencioso. Ellos se llevaban un dulce y yo recibía reconocimiento. Poco a poco me volví la señora de los dulces de la plaza. Y quien me decía así no tenía idea de lo que eso significaba para mí. Era nuevamente alguien con nombre, con identidad, con valor. Un día, una muchacha se sentó en la banca de al lado y empezó a platicar. Dijo que me veía todas las semanas y que mi manera le recordaba a su abuela. Contó que también pasó por conflictos familiares, que se sentía culpable. Platicamos por casi una hora y al final me abrazó. Un abrazo largo, sincero, de esos que curan un poquito de una. Fue ahí que me di cuenta de que no era solo yo quien necesitaba ese lugar. Otros también buscaban un regazo, aunque fuera disfrazado de conversación. Los niños venían hasta mí con monedas contadas en la mano. A veces les daba el dulce, aunque faltara un poquito. Pero lo que ellos me daban a cambio no tenía precio. Sonrisas sin malicia, gratitud pura, ojos brillando. Cosa que ningún adulto de mi antigua casa me ofrecía desde hace años. Y así, entre brigadeiros y dibujitos, me sentí nuevamente parte del mundo. Recibí elogios sinceros de gente que ni me conocía, gente que me miraba como si fuera especial. Y fue eso lo que empezó a transformarme por dentro. Me di cuenta de que el valor que tenemos no depende de la sangre que corre en la vena de alguien. Depende de la mirada de quien sabe reconocer alma, no solo función. Ahí no era solo la mamá que un día fue echada, era una mujer completa y finalmente vista como tal. Con el pasar de los meses, me di cuenta de que tenía más que un nuevo comienzo. Había construido una nueva pertenencia. Los dolores todavía existían, pero ahora convivían con alegrías sinceras. La paz después del dolor llegó despacito, sin aviso, pero firme. Y ya no necesité preguntarme si era amada. Lo sentía todos los días, en el gesto sencillo de la gente. Y eso vale más que cualquier cuarto en la casa de alguien. Lo que antes era soledad en la tercera edad, se volvió libertad. Libertad de ir, de ser, de sentir, de ocupar el espacio que me negaron, sin necesidad de pedir permiso. Esta nueva versión de mí nació en medio del rechazo, pero floreció en la aceptación de lo que soy, de lo que cargo, de lo que todavía puedo ofrecer. Y en ese florecer silencioso, algo inesperado empezó a acercarse. Un reencuentro que jamás imaginé que pasaría. Estaba en la plaza como cualquier otra mañana, acomodando mis dulces con calma. El sol todavía era suave y la brisa pegaba ligero en la cara. Fue cuando vi, de lejos, una figura parada. Dudaba. Agarraba la bolsa con fuerza, como quien carga un peso que no se ve. Me acerqué sin prisa, y cuando nuestros ojos se encontraron, supe. Era mi hija. Parecía más chiquita de lo que recordaba. Los ojos, rojos, la voz, dudosa. Dijo mi nombre bajito, como quien pide permiso para entrar otra vez. Y antes de que yo dijera cualquier cosa, empezó a hablar. Dijo que me extrañaba, que las cosas en casa no estaban bien, que la suegra se quedó con el cuarto, sí, pero no con la paz, y que, desde que me fui, nada parecía estar en su lugar. Lloró, pidió perdón, dijo que no sabía lo que estaba haciendo, que se sentía presionada, confundida. Dijo que pensaba que todo se iba a arreglar, pero la ausencia que dejé no se llenó, que los silencios que yo aguantaba en casa ahora gritaban dentro de ella. Escuché todo sin interrumpir, y por primera vez no era yo quien pedía algo, era ella quien necesitaba ser escuchada. Me dijo que quería que regresara, que quería arreglar las cosas, rehacer lo que se rompió, pero en ese momento
Ya no era la mujer que salió de esa casa con 2 maletas. Era alguien que había encontrado paz, voz y propósito. La mujer que aprendió a vivir por sí misma, incluso después de ser rechazada. Y esa mujer ya no cabía en ese mismo espacio de antes, porque ahora sabía mi valor. La miré a los ojos con ternura, pero sin anularme. Toqué su mano con calma y dije: todavía soy tu mamá, pero hoy también soy alguien que aprendió a vivir por sí misma. No hubo rencor en mis palabras, hubo verdad, porque perdonar no es regresar al mismo lugar. Es seguir en paz, aunque el dolor todavía viva ahí adentro. Y en ese instante supe que había regresado a mí, y eso ya nadie me lo podía quitar. Me abrazó, fuerte, llorando como niña, y yo también la abracé, no por lo que hizo, sino por lo que todavía podía llegar a ser. La reconexión no borraba todo, pero abría un nuevo camino, esta vez con límites, con respeto, con la mujer en la que me había convertido en primer lugar, porque las mamás no están eternamente disponibles. Son mujeres con alma, cuerpo, sueños y límites, y esa era la mujer que ella reencontraba ese día. Fue ahí, en medio de la plaza, entre dulces y lágrimas, que 2 mujeres se miraron de verdad por primera vez en mucho tiempo, no como mamá e hija solamente, sino como 2 historias que todavía podían aprender una de la otra. Y si algún día ella realmente quisiera empezar de nuevo, sabría dónde encontrarme, pero ahora ya no necesitaba ser encontrada por nadie más que por mí misma. La vida me sacó de un cuarto, pero me entregó un mundo que ya no veía, un mundo donde podía ser más que una madre rechazada, más que una mujer olvidada. Descubrí que el amor propio no vive en el espacio que te ofrecen, sino en el espacio que creas dentro de ti misma. No fue fácil, ni rápido, pero entre heridas emocionales, silencio y abandono familiar, reencontré una fuerza que nunca dejó de existir. No es fácil aceptar que quien criaste con tanto amor pueda darte la espalda. No es sencillo enfrentar que a veces la familia puede lastimarnos más que el mundo de afuera, pero tampoco es imposible levantarse, porque el nuevo comienzo después de los 60 no es un acto de valentía solamente, es un acto de respeto por una misma. Y cuando una mujer madura descubre su valor otra vez, ya no hay quien pueda quitárselo. Hoy entiendo que no perdí un hogar. Gané la oportunidad de construir uno que fuera realmente mío, hecho de respeto, de cariño verdadero, de decisiones conscientes. ¿Cambiaron mi cuarto? Sí, pero no lograron borrar mi historia, porque detrás de cada mamá invisible existe una mujer completa, esperando el momento indicado para volver a florecer. Y si tú, que llegaste hasta aquí, también ya te sentiste dejada de lado, también te dijeron exagerada, o ya te tragaste el llanto para no molestar, que sepas que no estás sola. Aquí, tu historia importa, tu dolor tiene lugar, y tu nuevo comienzo puede empezar ahora. Cuéntame aquí en los comentarios si esta historia te tocó de alguna manera. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de abrazo en forma de palabras, suscríbete al canal. Aquí, nunca estás sola.